alza fuerte la voz, heraldo. Mirad, el Señor Dios llega con poder. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: y de anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de San Juan de la Cruz, un gran santo, doctor de la Iglesia del siglo XVI en España. Grande sobre todos los grandes, un gran místico, un gran poeta y sobre todo un gran maestro de la vida espiritual. ¿Quién es o qué es el mensaje de San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz es una invitación a todos los hombres a ser grandes sobremanera, a ser libres. Eso es San Juan de la Cruz, con una libertad que nada ni nadie les pueda quitar. San Juan de la Cruz va a pasar a la historia como esos santos que han hecho a los hombres divinos, más divinos de lo que podemos nosotros imaginar. Para San Juan de la Cruz, el hombre puede llegar a una gran unión con Dios, grandísima. Él confía en la gracia de Dios. Hoy, queridos hermanos, escuchamos mucho esta palabra, libertad, libertad. Y se asocia a cualquier tipo de conductas, ¿no? Queremos ser libres muchas veces para hacer lo que queramos, como popularmente se dice, para hacer lo que nos viene en gana. Y en realidad eso no es libertad, eso es esclavitud. Si a uno le da ganas de embriagarse, darse a la embriaguez una y otra vez, darse a la droga, darse a la ira, darse al odio, al rencor, eso no es libertad, eso es esclavitud. Porque ¿qué trae el odio? ¿Qué trae la envidia? ¿Qué trae el rencor? Destrucción. Hace sufrir a los demás. Luego eso no puede ser libertad. No somos libres para hacer sufrir a los demás. No somos libres. No puede haber libertad ahí. La libertad es un concepto que hoy se manipula mucho. Se manipula. Y San Juan de la Cruz nos dice, Dios quiere para nosotros esa libertad inmensa que solo tiene Dios. La libertad de Dios es para nosotros. Esa libertad que te hace dichoso siempre, porque te hace poseer siempre el bien. Optar siempre por el bien y por el bien cada vez mayor. Como sabemos, las experiencias espirituales, esas experiencias de unión con Dios,
de experimentar a Dios en este mundo, los grandes místicos han tratado de explicarlo, pero apenas han balbuceado de lo que es. Fíjense, algo tan sencillo, que tú puedes describir, ¿no?, el gozo que experimentas cuando quieres a alguien, un papá, una mamá, dos enamorados que se quieren. Tú puedes describirlo, pero qué distinto es experimentarlo, qué distinto, tanto en el amor como en el dolor, qué distinto. Una cosa es describirlo, una persona fríamente lo describe, pero otra cosa es distinta, vivirlo. Lo mismo que describir el sabor de una comida, lo puedes hacer, y te le pueden describir y tú entender cómo es ese sabor, pero qué distinto es que tú lo saborees. Por eso los santos y los místicos como San Juan de la Cruz han descrito ese fenómeno que ocurre en el corazón del hombre cuando experimenta esa unión con Dios, esa dicha ya en la tierra, esa felicidad que Dios da a aquellos que se unen a Él. Y San Juan de la Cruz, precisamente porque es poeta, ha tratado de alguna manera, ha rasgado un poco el velo de ese misterio, de ese goce sublime que precisamente arrebata el corazón del hombre. Dice San Juan de la Cruz que ese fuego que quema, ese amor que quema en el corazón del cristiano, es una llama viva, fuego vivo, que hiere, pero tiernamente hiere. ¿No es doloroso? No hay palabras para describir ese gozo. No hay palabras. San Pablo también dirá, no se comparan los sufrimientos de esta vida con el goce, el premio, el goce que vamos a tener en la vida eterna. No se compara. No hay palabras, no hay vivencias humanas que puedan decirnos esto es ya el cielo. No hay. Es mucho más, mucho más, mucho más. Llama de amor viva que tiernamente hieres en el más centro de mi ser, dice San Juan de la Cruz, en lo más profundo de mi ser. ¿Qué será eso? No dice que te va a tocar, ¿no?, hacer vibrar, hacer experimentar la dicha en tu alma solamente o en tu cuerpo, ni en tu mente, ni en tu imaginación. No es una cosa sentimental, dice en lo más profundo de tu ser, en lo más centro del alma. Fíjate, San Juan de la Cruz, además de ser un poeta, es un teólogo, es un sabio, es un filósofo que ha sabido describir esos procesos que él mismo ha escrito. Y cuando hay esas experiencias de goce de Dios, lo demás, queridos hermanos, no se aprecia. Los sufrimientos son nada. Por eso nunca se puede destruir a un santo que ha experimentado a Dios, nunca se le puede quitar el deseo de ser bueno, el de sembrar el bien, no se le puede quitar. Y el deseo de seguir promoviendo ese bien no se le puede quitar. A San Juan de la Cruz, y esto es una de sus experiencias más como llamativas, lo encerraron preso, precisamente porque era un fraile que quería una entrega plena a Dios. Son cosas que Dios permite. Lo encerraron preso sus propios hermanos frailes, 6 meses. Terrible injusticia. Y ellos se amparaban en papeles, en documentos que enviaban los representantes del Papa. Y lo encerraron en una cárcel. Cosas que Dios permite. En una celda, 6 meses.
prácticamente sin comer, humillado, demacrado, casi sin fuerzas. Es historia, queridos hermanos, esto. El mismo santo ya sentía desfallecerse. No querían soltarlo. Querían que cambie de actitud, que cambie a otra vida, a otro estilo de vida que ellos promovían. Y San Juan de la Cruz, dicen los mismos testigos que estaban en ese lugar, no se defendía, callaba, aceptaba las humillaciones, nunca se rebeló. Y precisamente en esos momentos supremos de dolor, cuando ni ropa tenía para cubrirse en lo más crudo del infierno toledano en España, escribe una de sus experiencias espirituales más bellas del amor de Dios. Ahí experimentó el amor de Dios. Y ese hombre, está famosa su escrito, el canto de las criaturas, ¿no? Cómo él descubre a Dios bueno en medio de ese infierno de dolor. ¿Cómo descubre? Y entonces San Juan de la Cruz, que tampoco es un hombre que está ahí en las nubes, sabía que de ese lugar no iba a salir vivo. Tal como lo trataban, sabía que de ahí salía solo para el sepulcro. Después de meditarlo, porque sabía que todo era una injusticia, una patraña de atropellos, ¿qué hizo San Juan de la Cruz? Ya famélico, sin poder casi sostenerse, se escapó. Famosa escapatoria de este santo. Huyó de ese lugar, huyó, así literalmente, como alguien se escapa de una cárcel, pues igualito. Y después, ¿hubo rencor en su vida? ¿Hubo amargura? ¿Una palabra de desprecio, de queja? No. Después escribe lo que él había experimentado en esos días. Ya lo había escrito un poco, pero ahí lo describe con más precisión, el canto de las criaturas. Como él dice, ahí experimentó a Dios. Uno de los santos más bondadosos que ha tenido la Iglesia. Eso es de bondad. Lleno de dulzura, era superior y era muy manso, muy dulce. Un hombre divino, San Juan de la Cruz. Pues esto, queridos hermanos, que experimenta San Juan de la Cruz, nos invita a todos nosotros, también hoy. Hoy que nos dan ofertas de placeres, de goces, a montones, que te empachan y ya tienes que renovarlo cada semana. Y estamos inventando fiestas para sentirnos alegres. San Juan de la Cruz no necesitaba sino a Dios, y bien experimentado, y eso le colmó la vida. Y eso es para todos nosotros, experimentarlo a Dios. Experimentar a Dios, un hombre orante. Por eso aquí San Juan de la Cruz es un gran apóstol de la oración. Y por otra parte, San Juan de la Cruz, si nos pone este lado positivo de esa unión con Dios, esa dicha con Dios que podemos experimentar si de veras nos entregamos a Él, Él no es ningún ingenuo. Él nos dice que eso nos va a costar. Pero vale la pena, porque ya San Pablo dice esto que les he recordado. Ni el ojo vio, San Juan dice apóstol, San Pablo dice esto: no se puede comparar los sufrimientos de esta vida con la gloria que un día se nos descubrirá. Si queremos liberarnos, romper esas cadenas que nos atan a los pecados, a las malas pasiones, fíjate, hay que romper esas cadenas. Y ahí viene, ¿no?, la doctrina, el lado negativo de San Juan de la Cruz, que nos va a decir, hemos de luchar contra nuestras malas pasiones. Y eso supone dolor,
Por eso aquella famosa sentencia de San Juan de la Cruz. Para ir al todo, has de ir por el camino de la nada, negarte, nada. No enraizarse a nada de este mundo, no apegarse a nada, sino a solo Dios. Hay una anécdota de él, conservaba unas cartas de Santa Teresa de Jesús, la santa fundadora de la Reforma Carmelitana. Él la conservaba porque eran cartas de una santa y cartas espirituales. Pero en una ocasión se dio cuenta San Juan de la Cruz que eso de alguna manera le distraía de su amor a Dios. Y entonces San Juan de la Cruz, en un gesto heroico, rompió esas cartas todas, porque le distraían de solo Dios, de solo estar con Dios, de solo estar con Él. Una enseñanza, como ven, queridos hermanos, para todas las épocas, porque el hombre está llamado a poseer a Dios. Esa será nuestra dicha en el cielo. Y en este mundo, en la medida que lo poseamos, fíjate cómo San Juan de la Cruz es un hombre tan dichoso, tan feliz en lo profundo de su ser. Y este hombre que fue machacado tan terriblemente. Toda su vida fue un sufrimiento porque no le comprendían algunos. A todo santo le pasa así, a todo santo. Misterio que Dios permite. Pero gracias a eso nos ha dejado esta sublime enseñanza. Es como una paradoja. Para ir al todo, has de ir por el camino de la nada. Para encontrar la felicidad, hay que desprenderse de todo y quedarse con solo Dios. O almas, dice San Juan de la Cruz, criadas para estas grandezas. Tú has sido creado para zambullirte en ese océano de felicidad que es Dios, que si lo posees de veras, todo este mundo te va a parecer nada. Todo es nada, dice misma Santa Teresa de Jesús, comparado con esa experiencia de Dios. Todo es nada. Y dice el santo, ¿en qué se ocupan ustedes? Si han sido creados para esta grandeza de amar a Dios, de experimentarlo. Para eso, básico es orar, ¿no? La meditación, que los misterios de la vida de Cristo, que Jesucristo nuestro Señor sea el guía de nuestra vida, su Evangelio. Y, claro, leer a este santo, gran maestro de la vida espiritual, que te va enseñando cómo, paso a paso, ir avanzando hasta que llegas a ese océano infinito de Dios y te desprendes de todo. Lo único que busca, fíjate, ya una frase de él cuando está para morir, dice él, lo único que Dios busca es un corazón vacío para llenarlo de Él. Y eso es la humildad. Un corazón vacío, nada de soberbia, nada de apegos a este mundo, solo un deseo de que Él viva en nosotros. Un deseo vivo, ya Dios hace todo lo demás. Si nosotros no nos cansamos, no dejamos de intentarlo una y otra vez. Y Dios entonces, dice San Juan de la Cruz, llena. O noche, dice San Juan de la Cruz, o noche que juntaste, amado con amada. O noche, más clara que la alborada, que es precioso. O sea, quiere decir San Juan de la Cruz, cuando te experimentas a Dios, va a parecer una noche, pero es de una claridad, de una delicia. Dios es una delicia que no se puede comparar, no se puede. Muchas veces en el dolor, Dios es felicidad. Y esto no es masoquismo, no es. Es la paz que tiene Jesús en la cruz. Más torturado que Él, nadie.
más abandonado, más sufrido que él, nadie. Pero ahí es el príncipe de la paz, que no tiene rencor, que solo tiene amor, que tiene bondad, una bondad que derrama toda su sangre incluso por sus mismos enemigos. Ese es el amor que salva, queridos hermanos. Ese es el amor que salva, que hace bien a uno mismo y que hace bien a la iglesia. Pidamos a este santo que el Señor a todos nos dé ánimo de encontrar a Dios, de poseerlo, así como este santo nos ha enseñado. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.